Hola, estamos conectados en Más Sostenible, esta iniciativa en conjunto colaborativa entre AFP Capital, Sura Asset Management y Diario Sustentable, hablando de los temas que nos interesan: pensiones, adulto mayor, emprendimiento, innovación. Y hoy día estamos conectados, ya lo ven, con Renzo Barcelli, él es vicepresidente de Sura Inversiones, para hablar un poco sobre cómo ha vivido la compañía estos 2 años de pandemia y hoy día ya saliendo, qué productos tienen disponibles y cómo está el mercado hoy día. Así que, Renzo, bienvenido a esta conversación con Más Sostenible. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Oye, Renzo, partamos con este tema. Los últimos 2 años han sido años complicados quizás para la industria de las inversiones y de las pensiones. Uno, por la pandemia, y dos, por todo lo que hemos vivido dentro de los cambios legislativos, los retiros en Chile. Cuéntanos un poco cómo les ha ido como compañía, cómo han vivido estos 2 años y hoy día ya un poco saliendo, cuáles son los desafíos que se vienen. Bueno, Felipe, han sido 2 años bastante intensos. Yo te diría que esto partió en octubre del 2019 con el estallido social, donde eso hizo que muchos clientes empezaran a valorar la diversificación. Eso tuvo impactos en el comportamiento de algunos activos financieros locales, en la moneda local, y eso le empezó a abrir el apetito a algunos clientes para diversificar más, buscar inversiones en dólares. Recordar que Chile es una de las economías menos dolarizadas y por lo tanto los clientes empezaron a darse cuenta del valor de tener parte de sus inversiones también invertidas en dólares. Y eso ya empezó a ser un desafío para nosotros, porque empezó a cambiar un poco el mindset de nuestros clientes al momento de tomar las decisiones de inversión, ¿no? Aumentó claramente el riesgo país. Antes tú, un producto, por ejemplo, un fondo de renta inmobiliaria que invirtiese en edificios en Chile a 7 años plazo, la verdad que nadie tenía mayores dudas de que ese era un buen activo, que iba a entregar flujos estables, y la verdad que después de octubre del 2019 empezó a haber una corrección de la valorización de los riesgos de muchos activos, que también empezó a cambiar el comportamiento de los clientes. Y después del estallido, a los pocos meses, viene la pandemia. Recordemos que por ahí, por marzo del 2020, se hablaba de que nos enfrentábamos probablemente a la peor recesión en los últimos 100 años, que la crisis del 2008 podía quedar chica en comparación a lo que estábamos viviendo, y por lo tanto fue una combinación bastante compleja para nuestros clientes por todo lo que ya significaba la incertidumbre política interna, la incertidumbre sanitaria de cuánto iba a durar, cuánto iba a ser el alcance. Por lo tanto, fueron tiempos bastante complejos. Afortunadamente a Sura le fue bastante bien. De hecho, anecdóticamente, los 2 mejores meses históricos en resultados comerciales que hemos tenido ocurrieron en abril y en mayo del 2020, en plena pandemia. Y yo diría que la estrategia que nosotros nos dio muy buen resultado. En principio, veníamos construyendo una oferta de valor en los últimos años muy robusta, que nos permitía tener mucha resiliencia y afrontar distintos escenarios de una muy buena manera. Y lo adicional que hicimos fue poner foco en el cliente. Nosotros dijimos, a ver, este es el momento donde los clientes tienen mayor incertidumbre por económica, política, social, sanitaria, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es estar cerca de los clientes. Y tuvimos un plan interno bastante agresivo de estar muy cerca de los clientes, con webinars. Fuimos los primeros en crear nuestro canal de Spotify para poder estar publicando podcasts de asesoría. Aumentamos la contactabilidad. Si bien no se podían hacer reuniones presenciales, aumentamos mucho las reuniones remotas. Y eso nos trajo muy buenos resultados en el 2020, que, como te decía, no solamente tuvimos nuestros 2 mejores meses históricos, sino que también tuvimos crecimiento de más de $500 millones en esos años de los activos administrados, y básicamente porque los clientes valoraron mucho esa cercanía y esa oferta de valor que habíamos estado construyendo durante los últimos años. Y ahondemos un poco en eso. Las inversiones se vieron impactadas por estos dos contextos, como decías tú, el contexto nacional, pero también la pandemia y hoy día la guerra Rusia-Ucrania también crea ciertas incertidumbres. ¿Cómo han afectado estas incertidumbres
nacionales para ahondar y internacionales en los instrumentos de inversión. A ver si podemos ahondar un poco en eso. Sí, mira, te voy a dar dos ejemplos. Nosotros antes del estallido social teníamos aproximadamente 300 cuentas en una plataforma internacional que se llama Pershing, donde cada cliente puede tener su cuenta personal de inversiones en Estados Unidos. Y hoy día tenemos 3.500, o sea, pasamos de 300 a 3.500, o sea, un aumento exponencial, porque la gente vio que eran plataformas muy robustas, que permitían diversificar, que permitían a algunos clientes darles un poquito más de seguridad por tener las custodias fuera de Chile, y ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es todo lo que ha ocurrido con activos alternativos. Nosotros, yo diría que Sura se ha destacado en Chile por ayudar a la democratización del acceso de activos alternativos. Recordemos que los activos alternativos una forma de definirlo, es todo lo que no es activos tradicionales, o sea, todo lo que no es transado en una bolsa, como acciones, bonos, son considerados en general activos alternativos. Estamos hablando de proyectos de infraestructura, edificios, deuda que emiten las empresas en mercados privados, participación en empresas que todavía no están listadas, lo que se llama capital privado o private equity, infraestructura. Eso es lo que estamos hablando de activos alternativos, que hasta hace unos años atrás eran muy pocos los que podían invertir en esos activos porque son muy poco líquidos, es muy difícil venderlos antes de su término, son plazos de inversión muy altos, son montos mínimos requeridos muy altos, y lo que hemos hecho en Sura es democratizar el acceso, traer una oferta muy grande de productos. De hecho, en los últimos 18 meses, por ejemplo, hemos disponibilizado cerca de 12 vehículos de activos alternativos para clientes retail que invierten desde 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, y eso les ha permitido diversificar, aspirar a retornos más altos en el largo plazo. Bien, si podemos destacar qué productos se han puesto a disposición en el último tiempo. Uno de estos activos alternativos son pensados como un producto que se pone a disposición de los clientes. Sí, mira, nosotros comenzamos fuertemente con los productos alternativos, donde básicamente disponibilizamos 3 fondos de 3 gestoras de primerísimo nivel global, de las más grandes del mundo, expertas en esto, y de 3 estrategias distintas. Una que invertía en private equity o empresas que no están abiertas en bolsa a nivel global, en deuda privada y en bienes raíces globales, ¿no? Y eso fue en respuesta que veíamos, como te decía, que los clientes querían inversiones en dólares y fuera de Chile. Después, en el año 2021, en el primer trimestre, empezamos a ver de que el panorama para la renta fija local no era bueno, ¿no? De hecho, el 2021 fue por lejos el peor año para la renta fija en Chile. Y nosotros, previendo ese panorama poco favorable, en el mes de abril aproximadamente, lo que dijimos, bueno, ¿qué hacemos para los clientes conservadores? Que a lo mejor no quieren tener inversiones en dólares porque no quieren estar afectos a la fluctuación del tipo de cambio. Bueno, busquemos otro tipo de deuda que también es relativamente segura y que nos permita tener un retorno más alto y más estable. Y lo que hicimos fue, creamos el segundo programa de deuda, de activos alternativos, que fue deuda privada local. Nuevamente buscamos cuáles eran actores relevantes en el mercado chileno y disponibilizamos un conjunto de 3 fondos con distintas estrategias en deuda privada. Finalmente, en el año 2021 también veíamos que los clientes estaban buscando productos que les entregaran dividendos más altos, en UF, porque se preveía que las inflaciones podían ser más altas. Hicimos un tercer programa de activo alternativo, donde ahí los activos fueron distintos. Ahí incorporamos renta residencial, que tiene un muy buen panorama por todo lo que está pasando en Chile, con el alza de tasas de interés y el mayor coste de financiamiento, el acceso al crédito. O sea, es un muy buen activo hoy día la renta residencial. Y también otro producto de deuda privada que es un poquito más sofisticado, que se llama capital preferente, que es básicamente el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Por lo tanto, hemos ido agregando distintos tipos de activos alternativos de la mano de gestoras expertas, y no solo de una gestora, sino que de varias, acorde a lo que hemos ido viendo que van necesitando nuestros clientes según lo que pasa con el dólar, las tasas de interés y un poco el ambiente que hay en el país. Oye, en este tipo de inversiones, ustedes que tienen harta data y transacciones, ¿hay alguna preocupación de parte de las gestoras o del inversor
de juntar estos dos temas de inversión y sustentabilidad o sostenibilidad? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te diría que el tema de la sostenibilidad es algo que llegó para quedarse. En general nosotros buscamos también trabajar con gestoras que tengan, que tengan estos criterios ESG en general y de sostenibilidad presente en sus políticas de inversiones. Y por ejemplo, te voy a dar un caso súper práctico. Nosotros cuando hicimos estos fondos de renta residencial el año pasado, nos preocupamos de que, por ejemplo, no fueran proyectos, edificios mal llamados guetos verticales, y que en el fondo fuesen edificios con altos estándares, bien ubicados, y que no por querer aspirar a un par de puntos más de rentabilidad, estemos participando del financiamiento de proyectos inmobiliarios que sabemos que no aportan sosteniblemente a la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto, es algo que yo diría que es un must. Es algo que cada vez que tomamos una decisión, obviamente tomamos en consideración ese tipo de criterios. Perfecto. Qué bueno que esté creciendo y cada vez más empresas y más personas nos preocupamos por ese tema. Me gustaría seguir si nos puedes comentar, escuché el concepto y yo no lo conocía, de arquitectura abierta, si nos puedes contar sobre el modelo de arquitectura abierta. Sí. Nosotros fuimos pioneros en Chile en esto. Nosotros entendemos de que por mucho que tú seas una gestora y busques ser experto, tú no tienes capacidad para ser experto en todo. Por ejemplo, si tú quieres invertir en un fondo en acciones chinas o asiáticas, nosotros no hablamos el idioma. Mientras las bolsas chinas están abiertas, nosotros estamos durmiendo. No conocemos a las compañías, estamos lejos, tenemos una cultura distinta. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros mal podríamos hablar de que somos expertos y tenemos un fondo de acciones chinas, ¿no? Y así pasa con un montón de otros activos. Además que tú para ser experto necesitas tener equipos que no son baratos y muchas veces no tienes la escala suficiente como para poder solventar esos equipos de research y de analistas para poder entregar un buen producto. Por lo tanto, nosotros, reconociendo esas debilidades que tenemos todos en Chile, optamos por un modelo de buscar partners que puedan ser expertos en esos activos que nosotros no lo somos y por lo tanto nos puedan proveer de buenos productos para nuestros clientes. Por eso nosotros el año 2008 aproximadamente partimos con este modelo de arquitectura abierta, donde hemos hecho alianzas con varias gestoras locales en activos tradicionales y alternativos y también varias gestoras internacionales. Fuimos los primeros, por ejemplo, en distribuir gestoras de nombres como BlackRock, JP Morgan, Franklin Templeton, Morgan Stanley, es decir, estamos hablando de gestoras que están dentro de los top 30 a nivel mundial. Nosotros los tenemos dentro de nuestra oferta, pero yo diría que este modelo de arquitectura abierta, que es ofrecerle a los clientes productos que no solamente son marcas URA, sino que son de otras marcas, es una pata. Pero la otra pata muy relevante es que tú lo hagas de manera insesgada. Es decir, si por ejemplo en acciones americanas nosotros tenemos un fondo de Sura, un fondo de BTG Pactual, uno de BlackRock, JP Morgan, Franklin Templeton, etc., nosotros le recomendamos al cliente cuál es el fondo que creemos que es mejor para él, por capacidades, por track record, etc. Y por lo tanto, es muy importante que uno, si tiene una arquitectura abierta, una parrilla tan grande de fondos, le pueda recomendar al cliente cuál es el mejor producto para él y no necesariamente el mejor producto para los ingresos de la corredora bolsa de nosotros, por ejemplo. Buenísimo. Estamos conversando con Renzo Berzelli, él es vicepresidente de Sur Inversiones, en torno al más sostenible. Renzo, ya finalizando esta conversación, si es que pudiéramos darle consejos a alguien que recién se está metiendo en el mundo de las inversiones, que tiene una plata guardada, voy a decir, en la antigua, como debajo del colchón y quiere invertir, ¿qué consejos le darías para esa persona que no conoce y quiere entrar en este mundo? Bueno, primero que nada, hacerlo en base a su perfil de riesgo. Todas las instituciones que nos dedicamos a esto hacemos encuestas de perfiles de riesgo para un poco determinar cuál es la tolerancia que tiene el cliente de aceptación de riesgo. Eso es lo número uno, ¿ya? Hay un cliente veraz que puede tomar riesgos y busca más la preservación de capital, por lo tanto eso es el paso número uno.
El paso número 2, yo te diría, es tratar de buscar alguna solución que sea diversificada. O sea, si, por ejemplo, yo tengo capacidad para tomar riesgo, no invertir en una acción, no invertir solamente en una bolsa de un país, sino que hacerlo de manera lo más diversificada posible, ¿ya? Y tercero, buscando soluciones que ojalá sean autogestionadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, de repente a uno lo pueden asesorar y le pueden recomendar que en algún momento del tiempo es recomendable invertir en una zona A, en una zona B o en un determinado activo, pero los mercados cambian, los escenarios cambian y eso que puede ser algo útil aconsejable el día de hoy, no necesariamente lo va a hacer en 2, 3 o 4 meses más. Por lo tanto, también el cliente tiene que tener la capacidad de poder ir adecuando ese portafolio de sus inversiones. Y como entendemos que mucha gente no tiene los conocimientos o no tiene el tiempo para hacerlo, nosotros en general también buscamos recomendaciones que sean autogestionadas, es decir, donde un equipo de expertos vaya haciendo esos rebalanceos de manera automática para que el cliente no se tenga que preocupar de estar permanentemente invertido acorde a una determinada visión de inversiones. Y en ese sentido, ¿cómo ves la industria también del venture capital, de la inversión de impacto en emprendimiento? En Chile tenemos ya 3 unicornios, Butterfly, Notco y Corner Shop. ¿Es algo que también está creciendo? Mira, yo te diría que si bien ha ido creciendo, uno ha escuchado algunas iniciativas, yo te diría que es algo que es un mercado que todavía en Chile es bastante reducido. Eh, los inversionistas en general cuando buscan venture capital se ven más oportunidades, es un mercado más profundo, más líquido, los mercados internacionales que el mercado chileno. Y por eso, por ejemplo, hoy día nosotros no estamos viendo temas de venture capital local, sí estamos empezando a ver algunas opciones de venture capital más global, porque como te decía, el venture capital también en algún minuto, esas empresas necesitan aperturarse en bolsa, los inversionistas requieren salir después de un periodo de inversión, y esas condiciones en Chile yo te diría que todavía no están tan bien desarrolladas. Vamos en camino, pero sin duda tenemos bastantes años de desventaja respecto a los mercados internacionales, respecto de lo que es venture capital. Cerramos, Renzo, esta conversación con desafíos. ¿Cómo ves cuáles son los desafíos que vienen a futuro en lo que queda este año o a mediano plazo? Bueno, en general, los desafíos tienen múltiples frentes, ¿ah? Desde, por ejemplo, lo que estábamos viviendo hoy día con un conflicto entre Rusia y Ucrania que llevamos casi 2 meses, efectivamente ya llevamos 2 meses en eso, cómo se vaya cuál vaya a ser el desenlace de esto, sin duda va a afectar los mercados, va a afectar la inflación, para qué decir el impacto que está teniendo en toda la población de Ucrania que ha tenido que sufrir este conflicto, por lo tanto ahí tenemos un frente. Segundo frente, no hay que olvidar que la pandemia no se ha ido. Hemos visto en las últimas semanas algunas medidas bastante restrictivas por el lado de China, de cerrar algunas ciudades o algunas zonas de algunas ciudades en esta política de cero COVID que ha tomado China. Y esto ha tenido un impacto enorme, por ejemplo, en los puertos en China. Ya los puertos de Shanghái están completamente colapsados y eso viene a afectar aún más todos los problemas que hay en la cadena de abastecimiento a nivel global. Y para qué decir en el plano local, tenemos un gobierno que se está instalando, que lleva poco tiempo, que lamentablemente las aprobaciones no han evolucionado favorablemente. Tenemos un proceso constituyente que obviamente está trayendo mucha incertidumbre por las discusiones que se están dando ahí. Por lo tanto, es un escenario local que yo te diría que también es bastante incierto por un gobierno nuevo, por un proceso constituyente, porque la inflación está muy alta. Por lo tanto, es un momento para estar muy cerca del asesor, de alguien que a uno lo pueda guiar, darle consejos, asesorarlo, y por lo tanto eso es un poco lo que nosotros en Sura estamos tratando de hacer. Nosotros entendemos de que nuestros asesores son como el médico de cabecera de un cliente, y por lo tanto ese médico de cabecera, cuando uno está resfriado, cuando está enfermo, tiene que estar más cerca de él, acompañándolo, asesorándolo, y eso es un poco el desafío que tenemos nosotros para lo que resta del año.
Buenísimo. Te quiero agradecer, Renzo, por estos minutos de conversación. Salen temas interesantes y hay consejos. Así que gracias por conectarte con el más sostenible de Diario Sustentable, FP Capital y Sura Asset Management. Súper. No hay problema. Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Nos vemos.